No, ¿Sí te lo presto o no? pues yo, memoria, 103, pero costó ahorita. pues nomás espera, ¿quieres? Y había una mini sección de lo mismo, pero de... Ya, no sé si toda la información. Es que yo esperaba menos. Vamos, pero me dijeron Ah, perdón, así es el corazón. o sea, que Yo no lo voy a abrir. Yo tampoco. No pasé ningún examen de leche ¿No pasaste ninguno? Ah, es que están bien mortales esos. Tampoco lo pasaron. Ya, ok. Espérate, allá hay otra, güey. Ok, ahora sí. Buenos días, compañeros, compañeros, amigos de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues el día de hoy viene su servidor, Joshua Quiroz, a exponerles el tema que es taquiarritmias supraventriculares, ya que este es un tema muy importante porque concierne a una gran cantidad de pacientes. Sabemos que dentro de las taquiarritmias supraventriculares se incluye lo que es la fibrilación auricular, y esta, de hecho, es la arritmia cardíaca más común. Tiene muchas implicaciones en cuanto a los gastos médicos, los cuidados intensivos, el gasto del personal, entre otros factores que nos hace que voltemos a ver este problema y lo sepamos detectar a tiempo y atenderlo como es debido. ¿Ok? Pues lo que vamos a revisar a lo largo de esta exposición va a ser la clasificación y definición de las taquiarritmias supraventriculares, los mecanismos arritmogénicos, es decir, cómo se dan estas arritmias. Vamos a ver la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, la taquicardia por entrada intranodal, el flúter auricular o aleteo auricular, el síndrome de Wolff-Parkinson-White y la fibrilación auricular. De cada una vamos a ver la presentación electrocardiográfica, haciendo un hincapié en esta, la presentación clínica y el abordaje de tratamiento. Bueno, vamos a dar un repaso corto a lo que es la fisiología del electrocardiograma. Sabemos que el corazón tiene células especializadas en la conducción de los impulsos eléctricos, que además deben de ser autonómicos, automáticos, que debe tener la capacidad de relajarse por sí solo, de contraerse. Todo esto para que el corazón pueda bombear de manera eficiente la sangre. Sabemos que además la contracción tiene que ser rítmica, no se pueden contraer las 4 cavidades del corazón al mismo tiempo porque la sangre no va a fluir a ningún lado. El sistema eléctrico del corazón ya sabemos que está conformado por el nódulo sinoatrial, los 3 haces internodales, el nodo atrioventricular, que este tiene una propiedad única que se llama conducción decremental, que es lo que nos permite que primero se contraigan los atrios y después los ventrículos. Perdón. Esto es ya que a medida que el impulso se va acercando hacia el centro del nódulo sinoatrial, va disminuyendo la velocidad y la efectividad de la conductancia. Y ya posteriormente tenemos las de His, en sus 2 ramas, y la del sistema de las fibras de Purkinje, que ya va a causar la despolarización ventricular, y eso va a hacer que eyecte la sangre fuera del corazón. En el electrocardiograma podemos ver que hay varias ondas, y cada una va a representar un distinto evento eléctrico del corazón. La onda P va a representar a la despolarización auricular a través del nodo sinoatrial. Después tenemos el complejo QRS, que va a representar la despolarización ventricular. Y por último la onda T, que va a representar la repolarización ventricular. Ahora se estarán preguntando, bueno, quiero pensar que se están preguntando, ¿dónde queda la repolarización auricular? Esta se dice que no se puede observar ya que estaría empastada en lo que sería el complejo QRS. O no tiene mayor significancia porque de todas maneras no hay tanta musculatura en los atrios como hay en los ventrículos. Además, un poquito de historia, pues el electrocardiograma fue inventado en 1902 por William Einthoven
Y pues se trata de un estudio que va a medir todos los eventos eléctricos del corazón, hacia dónde se dirigen esos impulsos y con qué intensidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a tener registrado? Lo vamos a tener registrado en un papel que va a utilizar líneas milimétricas y va a haber una línea gruesa cada 5 cuadros pequeños de 1 milímetro cuadrado. La calibración estándar va a ser de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivolt. Ahora, ¿cómo conocemos la calibración? Aquí tenemos el acercamiento a un cuadro, es milimétrico, y cuando nosotros tengamos un trazo electrocardiográfico a la izquierda, casi siempre vamos a tener como un rectángulo que nos va a representar la calibración del electrocardiograma. Sí, en esta área que pinté de morado es donde se va a localizar normalmente. Ahí tenemos la calibración normal, donde medimos 1 milivolt, que serían 10 cuadritos, es decir, 10 milímetros por milivoltio, y 25 milímetros por segundo, pero aquí lo medimos con una quinta parte de un segundo. ¿Sí? Tenemos otras calibraciones, por ejemplo, que pueden ser útiles para medir aquellas ondas muy picudas o de mucha intensidad que se pueden traslapar con otras derivadas. Entonces, aumentamos el voltaje con el cual se va a mover la aguja que nos esté registrando los impulsos eléctricos, y esto nos va a permitir mirarlas de mejor manera. Pero siempre hay que revisar esa calibración porque puede ser que aparezca una onda como si fuera normal, pero realmente no lo es. También la podemos cambiar en el tiempo, por ejemplo, para algunos complejos que son muy angostos y no nos permiten ver la morfología correctamente. Sabemos, además, que al momento de colocar lo que son los electrodos, vamos a tener distintas direcciones de los impulsos eléctricos que vamos a poder detectar. Y esto va a ser dado por la diferencia entre el potencial de acción de las células, que se va a dirigir hacia una dirección, y lo vamos a detectar a través de las derivadas. Hay de dos tipos, las frontales y las precordiales. De las frontales, además, hay dos subtipos, que es las bipolares y las unipolares, o también conocidas como de miembros. Las bipolares van a corresponder a la derivada 1, 2 y 3. Las de miembros van a ser AVR, AVL y AVF. La última letra corresponde hacia la extremidad que estamos refiriéndonos. L de left, izquierda, brazo izquierdo, perdón, sí, izquierdo. R de right, brazo derecho, y F de foot, de los pies. O sea, se va a dirigir hacia abajo. Y las derivadas precordiales, vamos a ver el corazón en un plano coronal para ver algunas características de las paredes anteriores, ¿no? Y pues ahí tenemos un diagrama que nos demuestra cómo están las derivadas. Y a través de las 6 derivadas frontales vamos a tener un sistema de 6 ejes que se conoce como el sistema hexaxial de Bailey, y este nos va a proporcionar la localización para saber hacia dónde se dirige generalmente el impulso cardíaco, que es lo que nosotros conocemos como eje. Ahora, generalmente cuando nosotros nos referimos a eje cardíaco nos estamos refiriendo realmente al eje de QRS. También podemos sacar el eje de P y el eje de T. Bueno, ¿y cómo se saca? Normalmente vamos a verificar en las derivadas D1 y AVF, ¿sí? D1 es esta que está hacia horizontal y AVF la que está vertical. Ahora, en estas vamos a ver la intensidad que tiene las ondas. Por ejemplo, una onda P que tiene 3 milímetros de, 3 milímetros de intensidad en la derivada 1, lo vamos a trazar como una unidad aquí, X, 3X. Y la vamos a trazar hacia abajo, dependiendo de la amplitud que va a tener en AVF. Y esto nos va a hacer, nos va a localizar un punto que lo tenemos que hacer desde el centro para que nos localice el eje cardíaco. Ahora, realmente o clínicamente no tiene mayor significancia que los localicemos tal cual. Podemos simplemente como hacerle un trazo y más o menos dónde está, pero mientras se encuentre en un rango de entre 0 y 90 grados. En algunas literaturas pueden encontrar que va a ser de menos 30 a 90 grados, menos 30 a 120, pero lo más general es de 0 a 90. Ahora, si hay ligera desviación de este eje, también lo tenemos que correlacionar con la clínica, ya que, por ejemplo, algunos pacientes, por lo mismo, el panículo adiposo del abdomen, que está muy prominente, nos puede desviar ligeramente el corazón y eso causa una desviación del eje eléctrico.
Por ejemplo, yo tengo una desviación del eje eléctrico hacia acá, hacia la derecha, pero no tiene mayor relevancia clínica porque es propiamente por mi constitución corporal. Ahora, ¿cómo nos da las ondas positivas o negativas en una derivada? Esto es por la teoría del dipolo. Ahora, tenemos la colocación de dos polos, uno negativo y uno positivo de esta manera, y tenemos el observador desde el lado positivo. Tenemos un eje eléctrico que se dirige hacia allá. ¿Cómo creen que va a estar la deflexión? ¿Positiva, negativa, isoeléctrica? Muy bien, va a estar positiva porque se acerca. Ahora, ¿qué pasa si invertimos los electrodos? Va a estar una deflexión negativa. ¿Y qué pasa si nosotros estamos perpendicular a este impulso de despolarización? Isoeléctrica, muy bien. Y pues podemos ver que aquí tenemos la morfología habitual de las ondas, los distintos complejos, ondas, segmentos, intervalos. Recuerden, intervalos es la duración entre una onda y otra, y los segmentos son las líneas isoeléctricas que se encuentran entre estas. Podemos ver que la onda P va a medir menos de 0.12 segundos, es decir, menos de 3 cuadritos pequeños. En la calibración estándar, un eje de 0,90 grados, menor a 3 milivoltios. ¿Esto por qué? Porque recordemos que la cantidad de milivolts que nosotros estamos midiendo depende de la cantidad de musculatura. ¿Por qué? Porque es lo que genera la electricidad que nosotros podemos detectar. No hay tanta musculatura en los atrios y por eso no hay tanto voltaje. Complejo QRS, normalmente de 0.6 a 0.10, un eje entre menos 30 a 90 grados. La onda T normalmente debe ser positiva en D1, D2 y B3 a B6. En AVR generalmente va a ser predominantemente negativo, va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo que está más alejado del eje cardíaco normal. El intervalo PR puede medir de entre 0.12 a 20 segundos. El intervalo QT, tenemos unas medidas estándar dependiendo de los sexos, pero este se debe corregir de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Normalmente el método que más vamos a encontrar es el método de Baget, que este va a ser utilizado con es la medición de QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. El intervalo PP debe ser regular, igual que el RR, y el segmento ST va a ser isoeléctrico. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si tenemos un ritmo normal o, mejor dicho, sinusal? En este vamos a ver que hay una onda P por cada QRS, un eje de P entre 0 y 90, es decir, estamos viendo que la despolarización o el inicio de este potencial de acción va a originarse desde el nodo sinoatrial. Vamos a tener un intervalo PR regular, es decir, que el nódulo atrioventricular esté funcionando adecuadamente y nos permita una contracción rítmica y con tiempo de despolarización entre los ventrículos y los atrios. En algunas literaturas también pueden encontrar que va a ser un intervalo RR regular. Sin embargo, hay algo que se llama arritmia respiratoria, que va a ser dada por ¿manda? Ok. Y una frecuencia de entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque esto lo marqué en asterisco porque puede cambiar dependiendo de la edad del paciente. Hay que ajustarlo, pero normalmente para un adulto es entre 60 y 100. Y pues ahí vemos cómo se saca el eje eléctrico. Pero como ya les dije, no tiene mayor relevancia si está un poquito secado, con que esté entre 0 y 90. Y pues como es el método más fácil para sacarlo, es medir la derivada 1 y AVF, que esté predominantemente positivo, ya sabemos que está en ese cuadrante. Ahora ya pasamos a la definición y la clasificación de las taquiarritmias supraventriculares. Vamos a empezar con que son todas aquellas taquicardias en las cuales el circuito o foco de estimulación original se va a dar por encima del tejido ventricular, es decir, puede incluir el nódulo sinoatrial, el atrioventricular, los haces internodales,
todo el sistema eléctrico que esté por encima del haz de Higgs y el tejido atrial propiamente. Aquí tenemos los epónimos del sistema de conducción eléctrico y pues marcado todo el tejido que incluye. Ahora, estos se pueden clasificar de dos maneras, si es de complejo estrecho, si es de complejo ancho. Aunque aquí hace falta marcar un asterisco. ¿Por qué? Porque normalmente todas las taquicardias que encontremos con un complejo ancho van a corresponder mayoritariamente a lo que es una taquicardia ventricular. Pero también existen las taquicardias supraventriculares con conducción intraventricular con aberrancia. Ahorita voy a explicar qué es aberrancia. Ahora vamos a ver lo que son los mecanismos arritmogénicos. Tenemos el de reentrada, que básicamente es cuando un grupo aislado de fibras no se activa durante la onda inicial de despolarización y pueden excitarse antes de que este potencial de acción se extinga. Normalmente pues tenemos dos tipos, anatómico y funcional. El funcional nomás carece de límites anatómicos y el anatómico es que propiamente hay células disfuncionales que no van a conducir correctamente este impulso y van a generar una especie de vías accesorias, aunque realmente son como caminos alternos que va a tomar el impulso, y esto va a hacer que se forme como un rotor, que se esté perpetuando la conducción en círculos, ¿no? Es como podría ser una retona, ¿no? Que no podemos salir porque hay varios carros, hay mucho tráfico, es lo mismo. El impulso eléctrico va a estar dando vuelta y va a estar causando despolarización del tejido que esté subyacente, ¿no? Digo adyacente, perdón. Tenemos la reentrada intercelular. ¿Qué pasa cuando las células están disfuncionales, pero aún así siguen conduciendo esta electricidad? Pues su potencial de acción, o más bien el periodo refractario, se va a ver acortado. Entonces pueden volver a sufrir una estimulación si alguna de sus células compañeras tiene todavía esa despolarización, ese impulso eléctrico. Esto causa una dispersión temporal de los periodos refractarios. Ahí tenemos un diagrama donde tenemos una célula sana y una que no está sana. Y vemos que sus potenciales de acción, uno está más acortado que el otro. Ambas sufren la despolarización al mismo tiempo, pero otra quiere volver a repolarizarse. Sin embargo, como su compañera todavía sigue despolarizada, vuelve a despolarizarla nuevamente y eso puede perpetuar una arritmia. Que se estén entre sí dando retroalimentación y continúe con ese ciclo de despolarización. Ahora, foco ectópico, que es como lo más fácil de entender, es básicamente un grupo de células que dicen, no, yo me voy a despolarizar antes que tú. ¿Por qué el corazón se despolariza de manera rítmica? Esto es por el nódulo sinusal que tiene un automatismo mayor, es decir, que tiene mayor capacidad de frecuencia por tiempo, que va a suprimir el resto de focos que puedan llegar a despolarizarse. Entonces, un foco ectópico es una despolarización prematura antes que un nódulo sinoatrial de un grupo de células que causan una conducción desorganizada. Básicamente, todo el mundo quiere mandar y todo el mundo quiere despolarizar el corazón. Y pues aquí lo podemos ver. Normalmente la conducción del corazón es rítmica y si no, pues se generan varios focos. Tenemos el gatilleo o disparada, que este va a ser la iniciación del impulso eléctrico posterior al potencial de acción que se haya producido. Puede ser inmediatamente después o después del potencial de acción. Aquí tenemos los tres tipos, que es el pospotencial prematuro en fase 2, en fase 3 y el pospotencial tardío. Tenemos la aberración o aberrancia, que es básicamente que el estímulo de origen supraventricular viaja por un haz accesorio, podemos verlo como un cable oculto, y esto va a causar la despolarización prematura de los ventrículos, porque el impulso se va a dirigir hacia lo que es el haz de Higgs cuando se encuentra todavía en su periodo refractario relativo o absoluto, por, como ya mencioné, una vía accesoria. Vamos a ver lo que es la taquicardia sinusal. Esta es muy simple. Vamos a encontrar con una frecuencia por arriba de 100 para el adulto, unas ondas P con ritmo regular y en ocasiones pueden tener una morfología picuda. Podemos tener complejos QRS con ritmo regular y morfología regular. Básicamente lo único que está pasando aquí es que el corazón está acelerado.
y lo podemos ver al momento de sacar la frecuencia cardíaca. Hay aproximadamente un espacio de 12 cuadritos, ya sabemos que cada cuadrito va a medir 0.04 segundos, lo multiplicamos y dividimos 60 entre el resultado de esta multiplicación y va a dar que tenemos 125 latidos por minuto. La etiología puede deberse a una enfermedad subyacente, pero normalmente es por cuestiones fisiológicas. La sobreactivación adrenérgica, ya sabemos de los beta 1, va a causar esa taquicardia y normalmente puede ser por condiciones, como ya sabemos, el doctor Gustavo le gusta mucho el ejemplo de salimos a correr. Salimos a correr o, por ejemplo, nos da fiebre. El tratamiento pues puede ser atender las causas de base y si está generando mucha molestia para el paciente o encontramos una causa fisiopatológica, podemos dar beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropirínicos que son verapamilo y diltiazem. Ahora vamos a ver la taquicardia auricular. Sabemos que tenemos dos tipos de frecuencia, la frecuencia de QRS, que es la frecuencia ventricular, y la frecuencia de P, que es la frecuencia atrial. En esta vamos a tener una frecuencia atrial de entre 100 y 250 latidos por minuto. Las ondas P pueden estar invertidas y el PR generalmente va a estar corto. ¿Por qué las P están invertidas? Esto es porque no hay una conducción propiamente desde el nódulo sinusal, sino que se está alejando. Entonces, del eje cardíaco normal. Entonces, esto hace que se genere la P invertida. Como podemos ver en este caso, ahí tenemos un acercamiento a V1 y vemos cómo el PR está más corto de lo regular. Aquí lo podemos ver. Otro trazo electrocardiográfico. Igualmente, miren, podemos ver que en D2 y D3, donde normalmente la P va a estar positiva, está negativa, el PR está más corto y hay mayor despolarización, hay menor tiempo entre cada despolarización. La etiología suele deberse a una disfunción celular por hipoxia o isquemia. También se puede dar por estimulantes como por ejemplo el café, la digoxina, el aumento del tono simpático, y la sintomatología suele cursar con disnea, dolor precordial, palpitaciones y ansiedad, pero no significa que sea un infarto ni que se vaya a infartar al paciente. Tratamiento, pues igualmente vamos a tratar las causas de base. Si es necesario, vamos a retirar los estimulantes, reducir el estrés, retirar el tabaco, el consumo de alcohol. Si llega a causar molestias para el paciente o si llega a ser persistente, le podemos dar tanto betabloqueadores como calcioantagonistas. Igual, tienen que ser siempre no dihidropirínicos, porque esos actúan mayoritariamente en corazón. Si persiste, se puede dar un antiarrítmico de clase 1A, 1C o 3. Y si no hay respuesta, se puede hacer la ablación por catéter, que es básicamente ingresar catéteres intracavitarios y destruir las células que estén causando esta arritmia. Ahora, esta es de las más complejas, si no es que la más compleja, la taquicardia atrioventricular por reentrada intranodal, ya que se puede clasificar en 3 subtipos, los más comunes, aunque realmente la más común es lenta rápida. También tenemos la rápida lenta y la lenta lenta, que es una variante de la típica. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Esta se da porque hay un circuito de reentrada dentro del nodo atrioventricular que causa dos caminos alternos. El camino anterógrado va a corresponder al primer nombre y el segundo nombre va a corresponder a la conducción retrógrada, es decir, que regresa. Como podemos ver en este ejemplo de aquí, tenemos el tejido atrial por acá encima, se dirige hacia el nodo atrioventricular y vamos a tener dos caminos alternos, que va a ser el lento y el rápido. Y después las ramas de His. Esto nos va a dar una despolarización que no es rítmica, que nos va a causar una frecuencia de entre 140 y 280 latidos por minuto. En ocasiones puede haber una P empalizada en QRS y el QRS que se ensanche. QRS en ocasiones también pueden medir menos de 0.12 segundos. ¿Por qué? Porque hay una taquicardia. Y las morfologías más habituales de cada subtipo es que en la lenta rápida vamos a encontrar una pseudo S en D2, D3, ABF y una pseudo R en B1. En la rápida lenta vamos a encontrar una P entre QRS, a lo que se conoce coloquialmente como complejos QRS-PT.
Y en la lenta lenta podemos encontrar ondas P tardías luego de QRS. Como por ejemplo tenemos este trazo electrocardiográfico donde podemos observar una onda P sí, después del QRS, que corresponde a la lenta lenta. Aquí es una rápida lenta porque podemos ver que hay una onda P entre los QRS, aquí está, y eso ensancha el QRS. Una lenta rápida, eso es un estudio electrofisiológico, no es un electrocardiograma normal. Y podemos ver que tanto en D1 como en D2 vamos a ver la pseudo S y en B1 está la pseudo R aquí. La etiología, pues es un circuito reentrante que va a estar adyacente al nodo atrioventricular. El tratamiento, siempre vamos a evaluar el estado hemodinámico del paciente, es decir, si todavía está fluyendo sangre a los tejidos periféricos. Si hay una evaluación hemodinámica que nos dice que hay que darle tratamiento, de primera línea hay que darle adenosina en bolo intravenoso de 18 miligramos con incrementos de 6. Es decir, primero le vamos a administrar 6, y lo otro 6, y lo otro 6 hasta formar 18, aunque en algunas literaturas maneja que son 12 máximo. De segunda línea podemos utilizar los calciantagonistas no dihidropiridínicos, los betabloqueadores o la digoxina. Sintomatología incluye mareos, síncope, disnea de ansiedad, palpitaciones, incomodidad o dolor en el pecho, y la poliuria se puede dar por mayor secreción del péptido natriurético auricular. De acción de la adenosina. La adenosina es un nucleócido. Me parece que disminuye el automatismo del nodo atrioventricular. No sabes cómo actúa. No me acuerdo. Continuamos con el flúter auricular, que en el electrocardiograma lo vamos a ver evidenciado con una frecuencia atrial de entre 250 a 390 latidos por minuto, con ondas P de ritmo regular pero acelerado y en forma de dientes de sierra, que es lo más característico de esta arritmia. También podemos observar complejos QRS con ritmo y morfología regular, como podemos ver en este trazo electrocardiográfico, donde tenemos aproximadamente 3 ondas P por cada QRS. Y pues sacando las frecuencias tanto ventricular como atrial, podemos ver que tenemos una frecuencia atrial de 375 latidos por minuto y una ventricular de 88. Otro trazo electrocardiográfico donde aquí se le administró adenosina para evidenciar los ondas P con forma de dientes de sierra. Aquí las podemos ver. Y además tenemos dos tipos de este flúter auricular, uno en sentido horario o tipo 1, donde las ondas F van a estar positivas en lo que son las derivadas que ven la cara inferior del corazón, de 2, de 3 y AVF, y un sentido antihorario tipo 2, donde las ondas F van a estar negativas. Las ondas F son por Flöder, pero aquí son mayúsculas, no se vayan a confundir. Las ondas F minúsculas son las de fibrilación. Y pues ahí tenemos el diagnóstico de cada uno. La fisiopatología, pues el mecanismo desencadenante no es el mismo que lo sostiene. Puede iniciar por una extrasístole auricular, pero la etiología general es una macrorentada alrededor del anillo tricuspillo. Y aquí podemos ver con este diagrama por qué se provocan las ondas F positivas o negativas, dependiendo de hacia dónde se dirijan. La reentrada es por eso que las generan. El tratamiento, los digitálicos pueden restaurar el ritmo sinusal. También podemos utilizar cardioversión por corriente continua, 50 joules. Puede haber cardioversión con adenosina, procainamida o amiodarona. También podemos utilizar betabloqueadores junto con calciantagonistas y se le puede agregar en ocasiones digoxina. Y así un ultra resumen muy grandote. La taquicardia sinusal va a ser un ritmo por encima del rango, pero en general la morfología de las ondas va a estar normal. La taquicardia auricular vamos a encontrar más de una onda P no sinusal por cada QRS con una línea isoeléctrica bien definida. En el flúter auricular vamos a encontrar más de una onda P por cada QRS en morfología de dientes de sierra
y no vamos a poder apreciar tan bien lo que es la línea isoeléctrica. En la taquicardia atrioventricular por reentrada intranodal se va a dar las ondas P empalizadas en QRS o van a estar mal ubicadas, es decir, no van a ser sinusal. Aquí es más complejo y sí requiere un poquito más de estudio. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, este me gusta mucho porque es muy sencillo. Es que pregunté por la adenosina porque era una duda genuina antes de que ya ven que hay diferentes receptores de adenosina. Lo que siempre vemos en clase es helado, que va a la vía de señalizaciones alfa S, aumenta los niveles de MP cíclico y por lo tanto los de PK. Entonces, eso causaría, desde mi punto de vista, una empeoraría la arritmia. Pero, lo que era una duda genuina, pues, el corazón hay receptores, pero son A1. Y la vía de señalización del A1 es inhibir a la desnilato ciclasa, o sea, disminuye los niveles de AMP cíclico. Entonces, si disminuye los niveles de AMP cíclico, va a activar menos a la PK y va a haber menos contracción cardíaca. Entonces, ese es el mecanismo, es a través del A1. ¿Te lo explico? Disminuyes los niveles de AMP cíclico, literal, y disminuyes la activación de la PK, ya saben que la PK puede controlar los CAP, ¿no? Sacar más calcio, si tú se aprendes. Gracias, doctor. Ok, ahora en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, los hallazgos electrocardiográficos incluyen una onda conocida como onda delta, un PR corto menor a 0.12 segundos, complejos QRS ensanchados mayor a 0.10 segundos, y en ocasiones podemos encontrar una sesión entre QRS delta y T. Podemos observar aquí en este trazo electrocardiográfico tenemos un síndrome de Wolff-Parkinson-White, sin embargo no tenemos una taquicardia. Y haciendo un acercamiento, ahí podemos ver la onda delta, ¿no? Porque se le llama delta por la forma de la letra. Y podemos ver el PR más corto. Y en el siguiente trazo podemos ver la disociación de QRS con la onda T. Ahora, normalmente se dice que el intervalo PR es más corto que el RP en las taquiarritmias supraventriculares. También puede ser un dato importante para diferenciarlas. Otro trazo electrocardiográfico. Vemos el PR que casi está inexistente, el ensanchamiento de QRS, sobre todo en su primera porción, y la disociación de QRS con la onda T. Un estudio electrofisiológico. Podemos observar el ensanchamiento de QRS, aquí observamos la onda delta, la disociación de QRS con T. Otro trazo. PR muy corto, aquí está la onda delta, no hay disociación de QRS con T. Los síntomas van a incluir lo que son palpitaciones, presíncope o síncope o un aturdimiento. El tratamiento, si es asintomático, no va a requerir tratamiento inmediato, pero puede que al momento de atender la consulta tenemos que evaluar siempre el riesgo de desarrollar una taquiarritmia que sea más grave. Podemos utilizar adenosina o maniobras vagales, que básicamente una chicanada que tenemos aquí es agarrar con una jeringa y que el paciente sople. Eso aumenta la presión intratorácica y hace que se aumente el tono vagal. También podemos utilizar betabloqueadores o calcioantagonistas. O sea, cuando dice que si es asintomático, realmente el Wolff-Parkinson-White, como síndrome, tiene que incluir los síntomas, ¿no? Pero puedes tener patrón, o sea, alguien aquí puede tener patrón de Wolff-Parkinson-White y está totalmente sintomático, está sin síntomas, tenía una onda delta y un PR corto. Y pues realmente no se necesita tratamiento, ¿no? Pero sí es como un poquito de alarma para que si en algún momento desarrollan una taquicardia, pues ya sabemos por qué es. Porque principalmente esto del Wolff-Parkinson-White, como mencionaba mi compañero, es una vía accesoria. O sea, es una vía accesoria, es un haz accesorio, el cual ahí está que se las de qué. Y pues es principalmente genético, ¿no? O sea, no hay una forma en la que pues uno esté bien. Sí, como ya mencionó mi compañero Kevin, pues va a tratarse de una reentrada por una vía anómala, es decir, un cable que no debería de estar, que se conoce como haz de Kent.
Además hay otros síndromes de preexcitación, como es el Ganglionin-Vine y el de Mannheim, pero eso es por otros ACEs y no es tan común como este. El tratamiento se basa básicamente en la ablación por catéter de esta vía accesoria. También podemos prolongar el periodo refractario del nodo atrioventricular utilizando ya sea adenosina, verapamilo o propanolol. También podemos utilizar antiarrítmicos de clase 1A, 1C y 3. Ahora vamos hacia la corona, que es la fibrilación auricular. Esta va a incluir oscilaciones de baja amplitud, que se conoce como ondas de fibrilación o ondas F minúsculas. Va a haber una ausencia de ondas P, un ritmo ventricular irregular, es decir, QRS, podemos presentar una morfología irregular, y el intervalo RR puede presentarse irregular. La frecuencia cardíaca va a ser de entre 100 a 160 latidos por minuto, pero puede aumentar hasta más. Y pues aquí podemos ver un acercamiento de cómo, por ejemplo, en esta derivada, en la B2, parece que el ritmo está regular, pero ya si lo observamos bien, no es regular. Aquí podemos ver, no está tan evidente las ondas F, podemos incluso pensar que son interferencias, pero podemos ver que el intervalo RR es irregular y las morfologías de QRS son irregulares también. Para que se lo aprendan, es la arritmia más irregular, irregularmente irregular. Ahora, aquí, ¿podrían decir que es un flutter o que es una fibrilación? Bueno, aquí esto puede generar confusión porque la morfología es de dientes de sierra. De la bibliografía que yo la saqué, mencionaba que se puede confundir con lo que es un flutter auricular, pero que para hacer el diagnóstico hay que administrar adenosina. Si conserva esta morfología, podemos nosotros considerar que es un flutter auricular, o también podemos hacer un estudio electrofisiológico por catéteres diagnósticos, pero pues obviamente no cualquier paciente va a acceder a que le metan un alambre al corazón. Y pues esto lo vamos a manejar como un flutter atrial de conducción variable. Y porque, por ejemplo, puede haber concomitancia con lo que es un bloqueo atrioventricular de tercer grado y que hay una disociación entre la despolarización atrial y la ventricular. Aquí vemos ahora sí un trazo real de la fibrilación auricular y comparado con un trazo de un ritmo sinusal, las ondas F minúsculas de baja amplitud, los RR irregulares, a comparación de estos, miren que los RR son regulares, vemos una onda P sinusal, una onda T y duración correcta de cada uno de los intervalos, segmentos y ondas. Otro trazo, aquí no se ve tan evidente, pero por ejemplo RR es irregular y aquí tenemos las ondas de baja amplitud. Otro trazo igual, aquí se pueden ver un poquito más marcadas las oscilaciones de baja amplitud. Otro trazo. Y la etiología. Suele darse por dos o más focos automáticos que van a ser causados por micro reentrada y habitualmente va a haber comorbilidad con lo que es hipertensión arterial o hipertrofia de ventrículo izquierdo. Además, se dice que uno de los factores de riesgo más importantes de la fibrilación auricular son enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Ahí incluye hipertensión, pero por ejemplo diabetes mellitus también puede presentar fibrilación auricular. La obesidad también aumenta el riesgo de padecerla. Las manifestaciones clínicas incluyen la intolerancia al esfuerzo, que se va a manifestar sobre todo con palpitaciones, cansancio, disnea, y igualmente puede haber la poliuria por liberación del péptido natriurético. Ahora, la clasificación de la fibrilación auricular. Anteriormente se clasificaba de acuerdo a la duración de la misma. Puede ser paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente. La paroxística tiene una duración de un inicio súbito hasta unos cuantos días, 7 máximo. El persistente puede llegar a durar hasta un año. Persistente de larga duración es de más de un año. Y el permanente es cuando, a pesar de haberse dado todo el tratamiento antiarrítmico, ablación de catéter y todo,
no ha respondido y pues ya se da uno por vencido, está sostenida y ahí se va a quedar la fibrilación auricular. La clasificación actual lo maneja distinto. La AJA 2020 menciona 4 fases igualmente. El riesgo de fibrilación auricular, que es básicamente cuando presentas estas comorbilidades o estos factores de riesgo, como podría ser obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. La prefibrilación auricular es cuando estos ya puede haber sintomatología, pero al momento de hacer un trazo electrocardiográfico no podemos evidenciar la presencia de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular ya propiamente, que ese se puede dividir en 4 estadios. 3A, que es la paroxística, 3B, la persistente de larga duración es la 3C, y la 3D es cuando se le aplica el tratamiento de ablación por catéter y este ha sido exitoso. Si se le aplica este tratamiento y no respondió, ya se dice que es fibrilación auricular permanente. ¿Pueden dar? Dice que se le va a acabar la pila. Okay. Ok, el tratamiento y manejo, porque esto es de las más importantes, se basa en un ABC de la AJA, que es anticoagulación, la base sintomatológica, la concomitancia o riesgo cardiovascular. Básicamente es hacer un análisis del paciente, identificar los factores de riesgo, los factores predisponentes, que si está obeso, que si tiene hipertensión, que si tiene diabetes, que si está bien controlada su diabetes, bien controlada su hipertensión, que si tiene medicamentos que también pueden ser proarrítmicos, que a pesar de todo, los antiarrítmicos, muy irónicamente, también son proarrítmicos. Entonces sí hay que verificar todas esas causas subyacentes de la fibrilación auricular. También, como ya sabemos, la fibrilación auricular puede aumentar hasta 5 veces el riesgo de sufrir un evento vascular cerebral. Ahora, imagínense, si un paciente ya de por sí presenta obesidad, presenta dislipidemia, presenta hipertensión, que ya es un riesgo muy elevado de un accidente cerebrovascular, y todavía se lo aumentamos 5 veces más, entonces por eso es muy importante reconocer la fibrilación auricular y tratarla. Y tratar las causas de base y tratar las comorbilidades. Obviamente, en el tratamiento podemos utilizar lo que es la cardioversión eléctrica. Siempre, siempre, siempre vamos a considerar esto cuando hay un paciente con instabilidad hemodinámica. O sea, no vamos a saltarnos a darles antiarrítmicos, nada de amiodaradona, nada, nada, nada. Esto es lo que vamos a iniciar, así lo menciona la AJA. Se va a iniciar con una descarga de 100 joules y si no hubo respuesta, se van a hacer aumentos de 100 joules hasta un máximo de 400. Esto va a tener una efectividad del 80% de quitar la arritmia, sin embargo, tiene un alto riesgo de recurrencia. O sea, vuelve a aparecer la arritmia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación? La cardioversión es sincronizada. La fibrilación no. Desfibrilación no es sincronizada. Es la única diferencia. ¿Sí? ¿A qué te refieres con eso? ¿Porque es sincronizado o no sincronizado? Sincronizada dependiendo del ritmo. Es automático. Cuando tú haces una cardioversión, la haces en la R. Cuando haces una desfibrilación, donde sea. Donde sea. Porque ahí en la FA, pues siempre tiene R's. Va a estar monopolizando el paciente. Tiene R's. Entonces, en cuanto ya de una R, va a dar la descarga. En cambio, cuando tú usas una desfibrilación, ¿cuáles son los riesgos desfibrilables? Taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Entonces, ahí el paciente no tiene pulso, no tiene nada. Lo que tú vas a hacer es pararle el corazón. Lo que hace la desfibrilación es parar el corazón. Y tú le vas a dar el pulso mediante el RCP. Entonces, la desfibrilación tú la das cuando sea. Porque tú lo que quieres hacer es parar ese corazón, porque ese corazón se está despolarizando por todas partes y se está moviendo para todos lados. En cambio, en una cardioversión, ese corazón está inestable, pero sigue dando que se bien. Entonces, en la R lo vas a dar para que el siguiente pulso esté chido. Ahora,
Los antiarrítmicos de uso agudo se pueden utilizar beta bloqueadores. Obviamente se van a preferir de vía intravenosa. Aquí en México el que tenemos es el esmolol. Se va a usar como primera opción si hay comorbilidad, por ejemplo, con infarto agudo a miocardio, hipertiroidismo y fibrilación auricular postoperatoria. Que la fibrilación auricular postoperatoria es básicamente que nosotros hacemos una operación en el corazón y causamos, pues hay una cicatriz y ese tejido no es despolarizable. Entonces va a generar esa reentrada que va a perpetuar la fibrilación auricular. ¿Sí? Solamente también tenemos los calcioantagonistas que se utilizan como primera línea si está preservada la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Igual verapamilo y diltiazem, ahí tienen las dosificaciones de acuerdo a la AJA, las recomendaciones de la AJA. También tenemos los digitálicos, donde se debe verificar la función renal y son usados sobre todo cuando hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, que el corazón no está bombeando de manera adecuada. La amiodarona, ese sí es como último recurso cuando ya nada más ha funcionado o cuando no hay otra cosa. Para el control, los antiarrítmicos incluyen los betabloqueadores, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, los digitálicos y la amiodarona. Para pacientes con fibrilación auricular sostenida y persistente, se puede utilizar lo que es la ablación por catéter. Como ya mencioné, se introduce un catéter intracavitario y destruimos ese tejido que está causando la arritmia. Que generalmente, también lo olvidé mencionar, el mecanismo arritmogénico de la fibrilación auricular suele ser una reentrada en lo que es las venas pulmonares. Y tenemos ahí el algoritmo de tratamiento, que siempre hay que considerar la elección del paciente, porque no es cualquier cosa que te metan un catéter intracavitario y hagan ahí destrucción celular. Si el paciente dice no, pues hay que darle la medicación antiarrítmica. Igual, falla el tratamiento, hay que considerar siempre la elección del paciente. Si dice no, continuamos con o cambiamos el régimen de tratamiento antiarrítmico y si el paciente excede, pues ya hacemos la ablación por catéter. Y pues ahí están el chorro de referencias bibliográficas, pero antes vamos a tener unos trazos y unas preguntas de práctica. Ahora, yo lo mencioné esto al principio. ¿Cómo se llama la propiedad única del nodo atrioventricular? Decremental, muy bien. ¿Cuál es el eje normal de la onda QRS? Muy bien. ¿Qué representa la primera mitad de la onda P? Sí, muy bien. Ahora, ¿pueden sacar la frecuencia ventricular de este trazo? 75. Muy bien, 75. Diagnóstico electrocardiográfico. Ah, no salió. Es una fibrilación. Usted tiene un trazo electrocardiográfico que muestra la siguiente onda P. ¿Diagnóstico en base a eso? Perdón, ahí me equivoqué, es atriales A. Ninguna. Aurícula. Ahí está. Esto se le conoce como onda P mitral. Y la otra es si está picuda, se le conoce como las 3P, onda P picuda pulmonar. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pero acércate porque quiero que se escuche. Porque tenemos micrófono.
De todas las patologías que nos mencionaste, ¿cuál es la que implica mayor riesgo para el paciente? O sea, que pueda caer ya sea en paro o la muerte súbita. ¿Hay alguna de ellas? Mm, el que puede caer o que tiene mayor riesgo de muerte para el paciente es la fibrilación auricular por el riesgo aumentado de los accidentes cerebrovasculares. Pero en general, la mayoría no representa tanto riesgo, pues. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? ¿Aporte? Adelante. ¿Cuál suele ser de estas patologías cardíacas, cuál suele ser la más común? Fibrilación auricular. Sí, de hecho es la arritmia más común. De todas las arritmias es la más común. Sí, de hecho, por eso los relojes inteligentes tienen para detectar la fibrilación auricular. Y había un estudio de la AJA que mencionaba que tiene una efectividad de entre, creo que el 70-80% para detectar la fibrilación auricular. Sí, es muy eficiente. ¿Es en general de las arritmias auriculares o de ambas? Ambas. Igual si tienes una arritmia ventricular, generalmente va a ser sintomática completamente. Sí, porque generalmente tiene mucho compromiso hemodinámico. El paciente tiene más riesgo de caer en paro. ¿Dudas? ¿Las maniobras vagales solamente se pueden utilizar en el síndrome que mencionaste o ¿No de Porco Parkinson? No, no, hay otros ritmos que también se pueden utilizar. Generalmente es para pacientes que no se quieran acceder al tratamiento o es como una medida así rápida si no tienes el tratamiento a la mano. No se puede utilizar en todos los casos, pero sí es una buena maniobra. También podemos incluir lo que es el seno carotido. El seno carotido le hacemos un masaje, no más de 10 segundos y no en ambos senos carotidos. ¿Por qué no más de 10 segundos? Porque vamos a aumentar mucho el tono, ¿no? Es salvar al paciente, no matarlo. Las maniobras vagales son de última instancia. No, o sea, no se recomiendan utilizarlas. Si no tienes nada, en lo que te prepara el medicamento, tú lo haces. Ujú. Lo que Sí. nadie necesita el medicamento. Sí, hay otras, también hay maniobras vagales que sí son bien salvajes. Una de ellas, por ejemplo, es agarrar y apretar los ojos del paciente así. Y pues obviamente hubo muchos ojos reventados, entonces no se recomienda tanto. También hay otro que era agarrar una bolsa de hielo y golpear la cara a los pacientes, tampoco es... Hay muchas maniobras muy salvajes, pero las que sí son las más recomendables es el masaje de seno carotidio y la maniobra de balsado, que es la que les mencioné de la genia. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia? Otra cosa que comentar en la FA, pues Isa nos explicó que es frecuencias de 100 a 160. Depende, porque hay fibrilaciones auriculares de respuesta lenta, que las frecuencias están en 60-50. No todas están tan altas. Pero si ustedes ven las R, si ven unas RR irregulares, es una FA, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si ven RR irregulares, pero muy separadas, es una FA de respuesta lenta. Ahí tiene que tener más cuidado con el tratamiento, porque si yo le meto un beta bloqueador, los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, a un paciente con frecuencia cardíaca baja, le disminuimos la frecuencia cardíaca. Nos vamos para allá. Muchas gracias por venir y nos vemos.